Bien, habemos terminado con los antibióticos beta-lactámicos, al fin, un tema bastante importante y largo, extenso. Vamos a continuar con cefalosporinas, que es la segunda parte. Las cefalosporinas son antibióticos también beta-lactámicos que fueron descubiertos por Giuseppe Brozzu en aguas del mar de Sicilia entre los años 1945 y 1948. El Cephalosporium acremonium fue la primera fuente productora de cefalosporinas. Es un hongo de abundante crecimiento en las aguas de la costa de Cerdeña. El Cephalosporium salmoninatum también es otro hongo importante en la producción de cefalosporinas. Las cefalosporinas naturales producidas por estos hongos son las llamadas cefalosporinas P, N y C. De ellas derivan las cefalosporinas semisintéticas que se utilizan en terapéutica. Las cefalosporinas poseen en general las siguientes características que las diferencian de otros agentes beta-lactámicos. Primero, que tienen un mayor espectro de actividad que las penicilinas del grupo G. Son activas también contra microorganismos gram negativos, los famosos gram negativos, cocos aerobios, Neisseria moraxella, Acinetobacter y Quinguela, cocos gram negativos anaerobios, Veillonella, bacilos gram negativos aerobios, enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Proteus, Morganella, Providencia, Pseudomonas, Bordetella, Legionella y Haemophilus, y bacilos gram negativos anaerobios, Bacteroides, Prevotella y Fusobacterium. Contra estos tienen mayor actividad. En segundo lugar, son antibióticos que en general son más resistentes a las beta-lactamasas, que las beta-lactamasas son enzimas que son mecanismos de defensa de resistencia bacteriana. Algunas cefalosporinas son fuertemente resistentes a estas enzimas, eso es una ventaja. Tercero, en general las cefalosporinas poseen mayores efectos adversos y tóxicos que las penicilinas. Y cuarto, las cefalosporinas son los antibióticos más comúnmente prescriptos en los hospitales, porque aproximadamente un 30 a un 50% de los antibióticos prescriptos a pacientes hospitalizados son cefalosporinas. Con respecto a la química, el núcleo activo de las cefalosporinas es el ácido 7-amino cefalosporánico, cuya estructura química es similar al ácido 6-aminopenicilánico. Poseen un anillo beta-lactámico y en vez del anillo pentagonal de tiazolidona de las penicilinas, tienen un anillo hexagonal de dihidrotiazina. Las cefamicinas son agentes cefalosporinas producidas no por hongos telúricos, sino por algunas bacterias de la familia Streptomyces, que poseen un grupo metoxilo en posición 7 del anillo beta-lactámico. Los derivados semisintéticos se obtienen a partir de sustituciones que se realizan a partir de la cadena lateral del anillo beta-lactámico. Con respecto al mecanismo de acción de las cefalosporinas son antibióticos bactericidas, cuyo mecanismo de acción es similar al de las penicilinas, interfiriendo en la tercera etapa de la síntesis y unión de los peptidoglicanos, componentes esenciales de la pared bacteriana. Las cefalosporinas atraviesan las membranas y la pared celular en formación, ligándose a las proteínas ligadoras de penicilinas, que son las PBPs, inhibiendo la acción de las PBP, de las proteínas fijadoras de penicilinas. Estas proteínas son enzimas transpeptidasas, carboxipeptidasas, endopeptidasas,
que intervienen en el proceso de la biosíntesis de la pared bacteriana. Las endopeptidasas son también enzimas autolíticas que al bloquearse la actividad, ya habíamos dicho esto con las penicilinas, que al bloquearse la actividad de la carboxi y de las transpeptidasas, actúan libremente dando lugar a la lisis o destrucción bacteriana. Con respecto a la resistencia bacteriana, la resistencia bacteriana a las cefalosporinas es en general menos frecuente que para las penicilinas. Esta resistencia bacteriana puede estar relacionada con la incapacidad natural o desarrollada por las bacterias para atravesar la pared bacteriana o los canales de porinas por parte de las cefalosporinas. Puede también ocurrir alteraciones en la afinidad de las proteínas ligadoras de penicilinas por las cefalosporinas, aunque el mecanismo más importante de la producción de resistencia bacteriana es la elaboración de beta-lactamasas específicas. Estas enzimas producen la apertura del anillo beta-lactámico y la pérdida de la actividad antibacteriana. Con respecto a la clasificación de las cefalosporinas, la clasificación se ha orientado tradicionalmente en generaciones: primera generación, segunda generación, tercera, cuarta y quinta generación, basada en la aparición cronológica. Este es un criterio relativamente arbitrario porque existen diferencias en el referente espectro y capacidad de resistencia a las beta-lactamasas por parte de cefalosporinas de distintas generaciones. Bueno, con respecto a las cefalosporinas de primera generación, estas aparecieron en la década del 60, entre 1964 y 1969. Bueno, ¿cuáles son? Las que se administran por vía oral y tenemos las que se administran por vía parenteral. Las de primera generación de vía oral son la cefadrina, nombre comercial Velocef. También tenemos la cefalexina, nombre comercial Belian, y el cefadroxilo, Cefocar. Esas son de vía oral de primera generación. Las de vía parenteral de primera generación son la cefalotina, vía parenteral, cefaloridina, ceflorin, vía parenteral también, cefapirina o cefatraxil, el nombre comercial también por vía parenteral de primera generación, cefasolina y cefradina. Son todas de vía parenteral de primera generación. Bueno, ahora pasamos a las cefalosporinas de segunda generación. Estas aparecieron en la década del 70, entre 1970 y 1979. Bueno, tenemos también las que se administran por vía oral y por vía parenteral. Las que se administran por vía oral de segunda generación son el cefaclor, la cefuroxima y la ceftazidima. Estas son vía oral de segunda generación. Las de vía parenteral de segunda generación son el cefamandol, cefotetam, cefuroxima, ceforanida, cefonicid y cefmetasole. Estas son de vía parenteral de segunda generación. Ahora tenemos las cefalosporinas de tercera generación que aparecieron en la década del 80. Tenemos las que se administran por vía oral, que son dos de tercera generación por vía oral, cefixima y ceftibutem. Y las de tercera generación por vía parenteral son la cefotaxima, nombre comercial Claforam. La de tercera generación, cefotaxima, es para Klebsiella, que es un bacilo gram negativo, para el Escherichia coli, que también es un bacilo gram negativo, y para todas las enterobacterias. La cefotaxima es por vía parenteral de tercera generación. También tenemos la famosa ceftriaxona. No sé ustedes, pero yo la veo todo el tiempo. La ceftriaxona es muy usada. Acantex es el nombre comercial. Es de tercera generación, se administra por vía parenteral y se utiliza para la Haemophilus influenza y la Neisseria gonorrea. Otra cefalosporina de tercera generación por vía parenteral es la ceftazidima, que también se ve mucho, que es una antiseudomona. Ojo con esto.
La ceftazidima es antiseudomona. Después tenemos otra de tercera generación de vía parenteral, que es la ceftriaxona, y después tenemos la cefoperazona, que también la cefoperazona es otra antiseudomona. Las pseudomonas son bacilos gram negativos aerobios.